Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, gente formada, informada sobre temas que son de su interés. Me refiero a los políticos y a los administrativos, porque son de su interés. Es que yo insisto en que son inteligentes, interesantes y calificados porque uno no se preocupa sino por lo que le sirve. ¿Qué tal que ustedes no supieran que la salud, la educación, el transporte, el empleo, el incremento salarial, la corrupción o no corrupción, en fin, todo lo que nos toca directa o indirectamente tiene que ver con decisiones políticas y administrativas? Como así es, por ello yo insisto en esa frase que espero no les suene. Bueno, a ustedes no les suena porque ustedes están adentro. Los que están afuera, ojalá no les suene excluyente, porque la invitación es a que se incluyan, a que se vuelvan inteligentes, interesantes y calificados como ustedes. Un saludo muy especial para Alejandro Palacio. Él es estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Él es el representante de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia ante el Consejo Superior Universitario y es el presidente de la Asociación Colombiana de Consejos Superiores. De representantes estudiantiles en los consejos superiores universitarios. Bienvenido, Alejandro, a Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger, por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Es estudiante de Ciencia Política. Bueno, dígame, ayúdenme, mejor dicho. Importante que todo el mundo sepa y se interese por los temas políticos. Total. Al fin y al cabo, en la política es donde se toman las decisiones más importantes de una sociedad y así a uno no le interesa la política, lo va a afectar las decisiones que toman los políticos. Entonces yo creo que es bien importante que las personas participen en política. La política es gente normal hablando de cosas normales, hay que quitarle el miedo a la política. Sí. Y el hecho de que los ciudadanos participemos en la política, pues realmente va a significar una transformación muy importante para la política. Gente normal hablando de cosas normales, de cosas de la política. Pero es que las cosas normales son eso, ya lo dije ahorita, la salud, la educación, el transporte, el empleo, el incremento salarial, todo, absolutamente todo, la educación, la recreación, la cultura, todo, son cosas normales y cosas de nuestra vida. ¿Y quiénes definen esas cosas? Gente normal que nosotros elegimos, que están en el Ejecutivo, presidente de la República, gobernadores, alcaldes, que están en el legislativo, los congresistas, senadores y representantes, que hacen parte de la rama judicial, los jueces, los magistrados, bueno, todos los que tienen que ver con, por ejemplo, decisiones tan sencillas como una tutela. A usted que a quien le afectan tanto el tema de la salud, derecho fundamental, usted recurre a la tutela y un juez es el que le decide a usted esa tutela. Mejor dicho, sencillo no. Ahí está el ejemplo. Bueno, la consulta popular es un tema político. Así es, un tema de trascendencia total para este país. Estamos hablando de la consulta popular anticorrupción que se va a realizar este domingo 26 de agosto. Entonces dice nuestro invitado Alejandro Palacio que es un tema trascendental para el país. ¿Por qué? Yo creo que con el proceso de paz nos dimos cuenta que el principal problema de este país no era la violencia, era la corrupción. La corrupción es una empresa criminal más difícil que acabar que las mismas guerrillas o que las mismas bandas criminales. Entonces nos dimos cuenta que la corrupción es un mal que actúa de manera silenciosa y va socavando las instituciones, va socavando la ética de las personas y pues al fin y al cabo los ciudadanos tenemos que manifestar nuestro deseo de acabar la corrupción. ¿Y por qué hay que ir a las urnas y votar para que se acabe la corrupción? Si es así de claro, sencillamente entonces, ¿por qué no se toma la decisión en las instancias del poder nuestro, en el Congreso de la República, por ejemplo, además porque existen ya normas al respecto, con la aplicación de las normas en la rama judicial, o sea, con la aplicación de la norma y las sanciones? ¿Por qué hay que recurrir a algo tan costoso como una consulta popular que cuesta cerca de 350.000 millones de pesos para que la gente decida en las urnas lo que todo el mundo ya sabe que hay que hacer? Roger, al parecer todos lo sabemos, pero los políticos no lo saben. Nosotros en el Congreso de la República, el Partido Alianza Verde radicó en más de 7 ocasiones proyectos anticorrupción y los congresistas o los negaban o los archivaban. Sí. Nosotros pues, les decíamos que la vía lógica era el Congreso de la República por medio de proyectos de ley. Sin embargo, el Congreso nunca quiso hacerlo. Por ello, pues, nos dimos a la tarea de recoger más de 4 millones de firmas de ciudadanos para llamar a una consulta popular anticorrupción. Entonces ya se había recorrido el camino, digamos, como el lógico que estoy planteando, ¿cierto?
proyectos de ley para que el Congreso pues cree leyes en contra de la corrupción. Pero rápidamente, antes que no vamos para comerciales, para que no nos distraigamos de esta respuesta suya. ¿Y por qué el Congreso no le hizo caso a esos 7 proyectos contra la corrupción radicados por el Partido Alianza Verde? Yo creo que eso se dio por la incapacidad que tiene el Congreso de la República de autorreformarse. Los políticos no se iban a quitar sus privilegios, nos tocó a los ciudadanos quitarle los privilegios a los políticos. Los políticos demostraron que no fueron capaces y pues por eso no quisieron nunca aprobar este tipo de proyectos que los afectaban directamente, su salario, su perpetuación en el poder. Entonces decidimos más bien recoger firmas, pues ellos no quisieron hacerlo. Muy bien. Él es Alejandro Palacio, estudiante de Ciencia Política y es el representante de los estudiantes de la Universidad Nacional ante el Consejo Superior Universitario y presidente de la Asociación de Representantes Estudiantiles a nivel nacional, ACRES. Unos mensajes y ya regresamos. Alejandro Palacio es uno de los promotores de la consulta popular anticorrupción que se va a realizar este domingo 26 de agosto. Entonces estamos aquí en esta conversación, digamos que recibiendo insumos, a ver si nos decidimos a ir o no ir a las urnas este domingo, porque primero debe ir por lo menos el 30% del censo electoral, que está tasado en 36.600.000, algo así. Ese censo electoral, o sea, las personas que están habilitadas en Colombia para votar. Entonces, el 30% son como 12 millones, ¿cuánto realmente? Alrededor de 12 millones. ¿200.000? Sí. Si no van a las urnas este domingo, 12.200.000 personas, entonces lo que se decide ahí no lo van a tener en cuenta, porque eso es lo que llaman umbral. O sea, tienen que votar más de ese número para que se les tenga en cuenta. Y van a votar sobre 7 preguntas. A cada una de esas preguntas, el elector va a decir sí o no. Entonces, primer requisito, que se cumplan 12.200.000 aproximadamente. Y de ahí empiece a contar cuántos sí, cuántos no por cada una de las 7 preguntas y gana la mitad más 1. Sí, por ejemplo, ¿cuáles preguntas? ¿Las tiene ahí? Sí, acá las tengo. Pregunta 1, reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Pregunta 2. Espérate, de a una. Reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado. Esa es la pregunta 1. Entonces la gente va, vota y dice si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Por qué debe estar de acuerdo? Porque imagino que usted va a querer que todos esos se voten sí. Y hay gente que va a ir y va a decir, es que no me interesa. Entonces, como usted está de acuerdo en que voten eso sí, ¿por qué hay que reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios? Bueno, yo creo que esta pregunta es bien importante votarla así, pues porque en Colombia los altos funcionarios del Estado ganan una millonada. Sí. Y no es cuestión de que con este punto se va a acabar de hecho la corrupción el 27 de agosto, el día después de que vayamos a las urnas, sino que vamos a hacer o vamos a dar un paso bien importante para reducir la brecha salarial que hay en Colombia. Más del 80% de los colombianos viven con menos de 2 salarios mínimos en Colombia. Sí. Un congresista de la República se gana 40 salarios mínimos, eso es alrededor de 32 millones de pesos. Nosotros queremos que los congresistas y los altos funcionarios del Estado se ganen pues, un salario que esté acorde con el promedio latinoamericano, que va alrededor de 25 salarios mínimos. Sí. Entonces nosotros creemos que es bien importante empezar a cuestionarnos eso, por qué los congresistas ganan tanto, quitarles esos privilegios que tienen en este momento, porque el servicio público, como se dice, es un servicio y no es para enriquecerse. Muy bien. Bueno, no le voy a poner pero todavía a ninguno. A ver si me da tiempo al final, le pongo pero no. Yo tengo mis peros sobre algunos de esos puntos. Segundo punto. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. A mí me parece que ese punto hay que votarlo sí por algo muy importante, y es el principio de equidad. Los funcionarios públicos o exfuncionarios públicos no pueden agarrarse de esa figura de la reclusión especial para pagar sus penas o sus condenas pues, en sitios especiales. Realmente los políticos corruptos deberían de pagar sus penas en Bellavista, en el Buen Pastor, en las cárceles, como cualquier otro cristiano que comete un delito en este país. Pero se pegan de esa figura y, por ejemplo, Alejandro Loyoens, exgobernador de Córdoba, termina pagando su pena en Miami. O vemos que otros políticos terminan pagando sus penas en el Cantón Norte, en Tolemaida, y así no debería de ser. Y prohibirles volver a contratar con el Estado.
pues no tenemos por qué contratar con los corruptos. A mí me parece pues un poco triste que Odebrecht esté demandando a Colombia por más de 3.5 billones de pesos por haberles acabado el contrato. Eso no debería de suceder y pues los corruptos no tienen por qué seguir contratando con el Estado porque están prestando un mal servicio. Muy bien. Punto 3. Contratación transparente y obligatoria en todo el país. Ese punto es bien importante porque alrededor del 80% de la contratación en las regiones se da a dedo, de manera directa. Entonces, la contratación así no es ni pública ni transparente. Nosotros creemos que los contratos pliego, los contratos tipo, van a dar un paso bien importante porque van a estandarizar la contratación. Ya no van a poder manipular la selección para que se la gane el contratista amigo del político corrupto. Así es que se abre un círculo vicioso donde el contratista corrupto financia al político corrupto y ese político corrupto le da los contratos al contratista. Así rompemos con ese vicio y pues por fin ya las personas, el cristiano común y corriente, va a poder presentarse a la contratación pública, va a poder ser seleccionado de manera transparente, de manera pública, de manera democrática. Sí. Punto 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Esta pregunta a mí me encanta porque por fin vamos a acabar con esa famosa mermelada, esa inversión regionalizada, esos cupos indicativos para los congresistas. Nosotros queremos que los presupuestos sean públicos con participación de la ciudadanía, que no se sigan negociando las obras debajo de la mesa entre un ministro y un congresista, que los ciudadanos podamos decir qué queremos que se inviertan nuestros recursos, los recursos que cada uno paga con nuestros impuestos. Entonces la pregunta es bien importante porque uno, va a aumentar la transparencia y dos, va a poder permitir la participación de los ciudadanos a la hora de priorizar y desglosar esos presupuestos. Muy bien. 4. Ese es el 4. Quinto punto. Congresistas deben de rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Esta pregunta es bien importante porque por fin avanza en el sentido de que los políticos son nuestros servidores, son nuestros trabajadores. Entonces, por fin rompemos con ese vicio de los políticos de creerse en lo máximo. Ahí los políticos entienden que tienen que ser funcionarios públicos, que tienen que rendir cuentas, que tienen que ir a trabajar, que no es solamente ir a firmar y salirse, no, que realmente les vamos a poder hacer un seguimiento de su gestión, por quién votan, qué votan, cómo lo votan, quiénes son los que votaron la reforma tributaria. Ese tipo de cosas son bien importantes y por fin los ciudadanos vamos a poder hacerles un seguimiento de su asistencia, de su actividad política, de sus intereses particulares, un montón de cosas que son bien importantes, que son lo lógico, pero que hoy no se dan. Muy bien. Son 7 los puntos que se van a votar en la consulta popular anticorrupción de este domingo 26 de agosto. Nos ha explicado Alejandro Palacios 5 de ellos. Vamos a ir a unos mensajes y cuando regresemos nos explica los otros 2 y los recordamos todos de chorro, así como decimos aquí popularmente. Pero antes esta frase, para que cuando regresemos usted nos diga qué piensa de ella, Alejandro. Vota por aquel que prometa menos, será el que menos te decepcione. Ya regresamos. Vota por aquel que prometa menos, será el que menos te decepcione. Alejandro Palacio, representante de los estudiantes de la Universidad Nacional ante el Consejo Superior Universitario, ¿qué piensa de esa frase? Yo veo que esa frase representa pues, la degeneración de la política, donde al fin y al cabo hay que votar por el menos malo. Yo creo que no tiene que ser así, el voto tiene que ser a conciencia. Hay personas buenas en política, el problema es que no llegan. ¿Por qué? Porque siguen siempre llegando los mismos. Yo creo que la primera reforma anticorrupción que hay en el país se da por las elecciones, que la gente vote bien, que la gente vote a conciencia, que vote por ideas y no por un tamal. Entonces yo creo que eso lleva, o esa frase demuestra a lo que nos ha llevado el problema ético en la política. Pero Alejandro, usted es estudiante de ciencias políticas, de pronto algún día también va a aspirar a un cargo público, no necesariamente pues estudian para ser funcionarios públicos o estar dentro de la política activa, puede ser un gran académico, un gran escritor sobre el tema, un gran teórico, pero de pronto yo creo que además sería muy importante que la gente que se forma haga parte, por ejemplo, del Congreso de la República. Por eso hemos hablado siempre acá del gobierno de los mejores gobernadores, los mejores alcaldes, los mejores diputados, los mejores concejales, los mejores congresistas y el mejor presidente, los mejores ediles, porque empieza por las juntas administradoras locales, gente buena y gente formada. No me vaya a decir, pues, que no hay gente buena y que usted, me imagino que es bueno, quisiera ser de esos buenos que hoy incluso existen en nuestra clase política. Yo creo que en la política colombiana hay gente muy buena. El problema es que muchos no llegan, muchos se pierden en el camino, muchos son asesinados, muchos... Pero, o sea, que es que no han llegado.
O sea, hoy en ejercicio, hoy no hay gente buena. Yo creo que hoy hay gente muy buena en bueno. todos los partidos políticos. Esa generalización de que los unos son malos, los otros son malos, no. Pues yo creo que hay que dejar ese vicio de creer que el único bueno es uno. En todos los partidos hay gente buena y yo creo que hoy el Congreso de la República que tenemos es mucho mejor comparado con el que teníamos en el 2002, por ejemplo. Por ejemplo, entonces hay que hacer esa consideración y yo aprovecho porque es que la gente anda con una decepción y una apatía tan tremenda y no quiere participar y ni siquiera, yo no sé si van a participar los 12.200.000 colombianos en las elecciones, porque la gente es tan apática, está tan decepcionada que la gente no participa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es que sencillamente con afirmaciones permanentes como que son malos y ladrones y corruptos, entonces la gente no quiere, ese desprestigio es terrible. Bueno, muy bien, léame rápidamente las dos que faltan, las dos preguntas que faltan. La pregunta número 6, hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de los políticos y extinguirles el dominio. Lo más elemental que hay a la hora de llegar a la política es que los políticos presenten la declaración de renta, que nosotros podamos saber con cuánto llegan y con cuánto salen, hacerles ese control y en caso tal de que no puedan justificar pues, los ingresos que tuvieron durante su mandato, durante su periodo, pues que se les extinga el dominio, porque pues, si no fueron capaces de justificarlo, demuestra que es una proveniencia ilegal. Entonces yo creo que ese punto es bien importante, poderles hacer seguimiento de con cuánto entran y con cuánto salen, que son servidores públicos y no están para enriquecerse. Muy bien, séptima pregunta. No más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en corporaciones públicas. Pues tenemos en Colombia un caso o un ejemplo magnífico, Gerlain, más de 40 años en el Congreso durmiendo y ganándose 30 millones de pesos al mes. Eso tiene que acabarse. Yo creo que es bien importante que la gente joven llegue al Congreso, las mujeres, los sectores que siempre han estado históricamente menos representados. Entonces que se dé esa alternancia política, esa renovación política, que por fin pueda llegar gente con nuevas ideas, darle un nuevo aire al Congreso de la República y no se queden toda la vida atornillados en el poder formando redes de poder para perpetuarse en él. Muy bien, 7 preguntas de la consulta popular anticorrupción de este domingo 26 de agosto. Terminemos diciendo, Alejandro Palacio, usted, muy sencillo y muy concreto y muy corto, ¿por qué debe ir la gente a votar este domingo 26 de agosto? Bueno, yo quiero invitar a todos los televidentes a que este domingo a las 8 de la mañana salgan juiciosos a votar 7 veces sí, porque por fin tenemos la oportunidad de mandarle un mensaje contundente a los políticos corruptos, que nos cansamos de la corrupción. La corrupción es un problema ético y nosotros vamos a tener la oportunidad de decirle a los políticos que no más, que estamos pendientes, que el político no va a seguir robándole al pueblo, que vamos a por fin mandarle el mensaje claro y contundente. No queremos más corrupción. Colombia se cansó de corrupción. No queremos más Odebrecht, más Reficar, más Alucop, más Caprecom. Realmente los dineros de la educación, de la salud, no tienen que terminar en los bolsillos de los corruptos. Las oportunidades de los más necesitados tienen que estar donde deben estar, en los más necesitados y no con el político corrupto de turno. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy valiosa que tenemos los colombianos de poder decirle no más corrupción, estos 7 mandatos hay que hacerlos, los políticos no quisieron hacerlo, nos tocó a los ciudadanos. Entonces yo creo que es bien importante y hay que aprovechar la oportunidad. Muy bien. Alejandro Palacio, representante de los estudiantes de la Universidad Nacional ante el Consejo Superior Universitario y presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles ante Consejos Superiores Universitarios. Muchísimas gracias, les deseo mucha suerte en esas elecciones, una elección al fin y al cabo, consulta popular de este domingo 26 de agosto contra la corrupción. Mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias, Roger, por la invitación y a todos los televidentes les recuerdo la invitación. Este domingo 26 de agosto de 8 de la mañana a 4 de la tarde, todos juiciosos a votar 7 veces sí, en donde votó para las elecciones presidenciales. Muchas gracias. Es una oportunidad más de mostrar la soberanía, porque esa es una forma concreta, que es que el pueblo soberano pues, se demuestra con el voto. Cada vez que se elige a su gobernante, o a su representante, o a su senador, o a su diputado, o a su concejal, o a su edil. Y en una consulta popular es el mandato suyo, porque si más de 12.200.000, algo así, de colombianos van y votan y lo que digan allí por mayoría es sí, entonces es obligación del Congreso de la República durante los próximos 12 meses hacer realidad ese mandato popular. Si no lo hace el Congreso de la República, le corresponderá por decreto al presidente de la República en lo sucesivo. Ejemplo maravilloso de la importancia de la política pensando en el bienestar de todos. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa los lunes a las 7 de la noche, de martes a viernes a las 8 de la noche. Los voy a dejar con Nos Cogió la Noche, que vuelve a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. 6:45,
Cosmovisión Noticias, que retorna a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.